Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita palabra de nuestro buen Dios, que hoy vamos a estar tratando un versículo muy interesante, que es el versículo 4 del Evangelio de Mateo, capítulo 19, que así nos dice la palabra del Señor. Él está haciendo referencia a Jesús, él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Una vez Jesús ya está en Judea, se le acercaron a él los fariseos para hacerle una pregunta con el fin de tentarle, con el fin de hacerle una trampa. Ya vimos ayer cómo la pregunta en sí no tenía que ver tanto con el divorcio, sino que tenía que ver con la postura que Jesús tenía ante las dos variantes que en aquella época se enseñaba sobre el divorcio. Por una parte estaba la variante de un rabino llamado Shammai, que enseñaba que solo se puede llevar a cabo un divorcio cuando hay una inmoralidad sexual. Y la otra variante de otro rabino llamado Hillel, esta variante decía que el divorcio puede ser por cualquier causa. Y lo que vemos en este versículo es que Jesús no se decantó por ninguna postura rabínica, sino que se decantó por lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos da una gran lección en este pasaje, en este versículo, donde nos enseña que lo importante no es lo que diga el hombre, sino que lo importante y por lo tanto lo que hay que cumplir es lo que dice la bendita palabra del Señor. Y fue por ese motivo que les remitió a la Biblia. En este caso, Jesús les remitió al Antiguo Testamento. El Señor les envió concretamente al principio del todo, cuando allí en Génesis capítulo 1 y versículo 27 dice: y creó Dios a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Recordemos que la pregunta se lo hacen unos fariseos. Los fariseos era un grupo religioso de aquel entonces que se destacaban precisamente por cumplir estrictamente la ley de Dios. Ellos presumían de ser fieles a lo que la palabra de Dios enseñaba. Sin embargo, le estaban dando más importancia, más credibilidad a lo que decía un rabino o el otro rabino que a lo que decía la propia palabra de Dios. Pero vamos por partes. ¿Por qué Jesús les remitió a este versículo, donde se nos habla que Dios es el creador del hombre y de la mujer? Bueno, creo que esto es muy fácil de responder, muy sencillo de entender. Porque teniendo claro que Dios es el creador del hombre y es el creador de la mujer y por lo tanto es el creador del matrimonio, entonces es Dios quien tiene que poner las pautas, quien tiene que poner las directrices para todo lo que se haga dentro del matrimonio. Mira, te lo explico mejor con un ejemplo. Mi padre me enseñó desde bien pequeño que mientras yo viviera en su casa, las normas las ponía él y no yo. Y así pasa con Dios. Como Dios es nuestro creador, como Dios es el que ha creado el matrimonio, es Él el que pone las normas. Escúchame esto bien atentamente. Las normas para un matrimonio no las marca el pensamiento de un rabino, ni de un cura, ni de un pastor o de quien quiera que sea. Las normas de un matrimonio tampoco las pone el gobierno de turno. Las normas de un matrimonio no las marca el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Las normas del matrimonio las pone Dios. Déjame explicarte algo que creo que es muy interesante. La Biblia presenta el matrimonio no como un compromiso, no como un contrato que nosotros firmamos, sino que la Biblia presenta el matrimonio como un pacto que hacemos. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos allí a la Biblia, al libro de Malaquías, en el capítulo 2 y versículo 14, dice que el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
Y esta palabra pacto significa literalmente una relación de compromiso con Dios bajo los términos de Dios. Dios es el que establece los términos del pacto matrimonial. El matrimonio no es un contrato, es un pacto. Porque un contrato, por ejemplo, es un documento legal que está regulado, está supervisado por el Estado. Sin embargo, un pacto es un compromiso moral, regulado y supervisado por Dios. Un contrato está escrito para crear responsabilidades limitadas. Sin embargo, un pacto es aceptado para tomar responsabilidades ilimitadas. Un contrato siempre tiene la opción de salida, bajo algunas cláusulas, ¿verdad? Con una serie de terminaciones. Pero un pacto tiene la intención de ser permanente, para siempre. En definitiva, el matrimonio es un pacto al que un hombre y una mujer deciden entrar entendiendo que están bajo los términos de Dios. Y Dios deja claro, como veremos, en algunos días más adelante, cuando estudiemos el versículo 6 de este capítulo 19, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Desgraciadamente, hoy en los matrimonios se escucha la voz de todo el mundo, menos del creador del matrimonio. Aquí se escucha la voz del que dice ser rabino, aquí se escucha la voz y se obedece a la voz de lo que dice un pastor o el otro, se escucha lo que dice el gobierno progresista o el gobierno conservador. Mira, aquí parece que se escucha a todo el mundo, menos al creador del matrimonio, que es nuestro buen Dios. Y debido a esto, así nos están yendo las cosas. Hoy hay más divorcios que casamientos, fíjate. Lo que debería ser algo para toda la vida, la estadística, por lo menos aquí en España, no sé en otros lugares, dice que la estadística de un matrimonio es que dura como mucho 16 años. Y mira, y podríamos incluso ir más allá. Lo que Dios ha establecido desde un principio para el matrimonio, como dice este versículo, es que sea entre hombre y mujer. Y hoy en día ya también esto ha cambiado, hombre. Hoy se pueden casar, pues todo tipo de personas. Pero escúchame una cosa, que incluso se pueden casar con animales. O como ha habido en más de un caso, se pueden casar personas consigo mismo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que en temas tan serios como lo es un matrimonio, no escuches tanto lo que dicen los demás, sino que sigas el consejo que Jesús nos está dando en este versículo 4 que estamos estudiando y acudas a lo que dice la palabra de Dios. El matrimonio no es algo que el ser humano haya inventado, haya creado, sino que el matrimonio es una creación de nuestro Dios. Creo que la pregunta más importante, más interesante, no es la que han hecho los rabinos. ¿Cuándo es lícito llevar a cabo un divorcio? No. La pregunta que todas las personas creo que tendríamos que hacernos, y sobre todo en estos tiempos en lo que nos ha tocado vivir, sería la siguiente. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer caso a lo que Dios dice referente al matrimonio? Esa es la pregunta correcta. ¿Cuándo vamos a tener noviazgos con los parámetros que Dios establece para que en el matrimonio todo salga bien? Mira, creo que era, no recuerdo bien, creo que era el pastor Jerónimo la semana pasada o la anterior, no lo sé, el que decía que hoy desgraciadamente a los jóvenes que están dentro de un noviazgo no se les puede hablar de santidad. No se les puede decir los parámetros a seguir, ni los límites que ellos tienen que poner, porque claro, enseguida te van a tachar de anticuado, de retrógrado y no sé cuántas cosas más. Pero como decía el pastor, si tú no siembras santidad en tu noviazgo, mi hijo, ¿qué crees que vas a recoger en tu matrimonio? El asunto no es ¿por qué se divorcian tantos matrimonios en estos tiempos? No, ese no es el problema. El problema es ¿por qué los que estamos casados no establecemos normas, las normas de Dios en nuestro matrimonio? Mira, y te puedo garantizar 100%
que si cada matrimonio hace las cosas como Dios ordena aquí, en su palabra, no solamente van a tener un matrimonio feliz, no solamente van a tener un matrimonio bendecido, sino sobre todas las cosas van a tener un matrimonio duradero hasta el último de sus días. Cuando hagamos más caso a lo que dice Dios en su palabra y dejemos de hacer tanto caso a lo que este mundo lleno de pecado dice, entonces y solo entonces las cosas en los matrimonios cambiarán para mejor. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día, gracias al Señor por los matrimonios que a pesar de todo siguen levantados, siguen en pie, siguen fuertes a pesar de vientos, de tormentas, de tempestades que se puedan levantar, siguen permaneciendo juntos. Señor, te doy las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos guardas, tú nos bendices, Señor, y es a ti a quien queremos dar la gloria. Gracias por habernos levantado un día más, con vida, con salud, pudiendo respirar. A ti sea toda la gloria, Señor. Gracias por esta palabra que nos recuerda una vez más algo tan importante como que tú eres el creador del matrimonio. Tú eres el que creaste al hombre, el que creaste a la mujer y por lo tanto creaste el matrimonio. Y pedimos, Señor, que nos dé sabiduría a todos aquellos que estamos casados y que dé sabiduría también a todos aquellos que tienen planes de casarse. Que entendamos que las normas las pones tú. Que cuando nosotros caminamos sobre tu palabra, que cuando nosotros somos fieles y obedientes a lo que tu palabra dice, vamos a tener un matrimonio bendecido. Señor, quiero aprovechar este momento para orar por esos matrimonios que ahora mismo lo están pasando mal. Matrimonios que incluso se están pensando, se están planteando el separarse, Señor. Que tú obres sobre ellos. Mi oración es para que los fortalezcas, para lo que un día tú uniste, no lo separe el hombre. Señor, gracias te doy por este día. Bendícenos hoy viernes y en todo el fin de semana que tenemos por delante, que podamos ver tu gloria y sentir tu presencia. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si estás casado, da gracias al Señor por ese esposo, por esa esposa. Si hay cosas que tratar, que siempre sea la palabra de Dios la que te ilumine, la que te guíe, esa herramienta que te ayude a mejorar cada día en tu matrimonio. Recuerda que estamos a pocas horas del domingo, a pocas horas de que podamos congregarnos y sabes que a mí me gusta entusiasmarte a que te congregues. Qué importante es congregarnos. Qué importante es cumplir con ese mandamiento de Dios de santificar un día a la semana para Él, de separar un día para Él, para poder congregarnos, para poder escuchar su palabra, para dedicarlo íntegramente a nuestro buen Dios. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.